Les saluda el doctor Denis Márquez, facilitador de la Cátedra de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Es necesario, como punto de partida, establecer una reflexión previa. La posición del hombre de cara al Estado y a la comunidad internacional debe partir fundamentalmente por un proceso de intelectualización, en el cual el decir y el hacer esté fundamentado esencialmente en la racionalidad y conciencia, al punto de que el hombre, como actor o representante, haga o diga teniendo conciencia de lo que dice y lo que hace. En esa introducción es menester referirse a lo que es el derecho internacional público. El derecho internacional público es el conjunto de normas que establecen los principios de regulación de relaciones interespecíficas entre los estados, desde una definición clasista, o entre los entes internacionales interestatales creados por los estados, habida cuenta de las propias precisiones de los estados para sus fines interespecíficos, y cuya fundamentación de regulación se encuentra prevista en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde se sedimentan las fuentes materiales y las fuentes formales del derecho internacional público, teniéndose en consideración que son la teoría monista, la teoría dualista y la teoría ecléctica las que se utilizan esencialmente de las fuentes del derecho internacional público. Junto a esto se encuentran las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se corresponden a una rama de las ciencias políticas que ontológicamente se vincula a las relaciones de los estados que ejercen políticas exteriores, distintas a las políticas domésticas o asuntos de gobiernos internos de los estados. De acuerdo a las relaciones internacionales, existen teorías que explican disciplinar, técnica y científicamente las relaciones internacionales. Por un lado, se encuentra la teoría del realismo político, propuesta o sustentada entre tantos libres pensadores, pero principalmente por el doctor Hans Morgenthau y Henry Kissinger, que asume fundamentalmente a que los estados nacionales anteponen sus intereses nacionales ante la realidad internacional. Es decir, colocan en primer orden a los asuntos o intereses domésticos frente a las realidades de la comunidad internacional. En tal sentido, esta teoría suele pragmatizarse por algunos estados, cuando, vista una realidad, consideran a otros estados amenaza a su seguridad nacional. Un ejemplo palpable de la pragmatización de la teoría se corresponde cuando algunos estados han determinado que las realidades políticas de otras latitudes son amenaza a su seguridad nacional, habida cuenta de que su naturaleza no democrática podría consistir en una contaminación o desestabilización de los sistemas democráticos internos. ¿Cómo no hacer notar, por ejemplo, que ante una crisis humanitaria derivada del conflicto interno armado de un Estado, el Estado vecino puede eventualmente declarar amenaza a su seguridad nacional a los nacionales de ese Estado y establecer rigurosas exigencias y formalidades al punto de no ser parte del Estatuto de las Naciones Unidas de Refugiados y de atender a una ley nacional según la cual los nacionales de otro Estado automáticamente no son refugiados y hay que hacer un proceso de decantación habida cuenta de que esos nacionales pudiesen considerarse una amenaza a la seguridad nacional de un Estado. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, que el hecho de que un Estado nacional dé por cerrada la frontera internacional mediante una forma de retorsión o impedimento, habida cuenta de considerar que los nacionales del otro Estado son responsables de la extracción de alimentos o combustibles, lo que demuestra a través de esa medida que el Estado que aplica la medida de cerrar frontera internacional considera a su vecino una amenaza a la seguridad nacional. De igual manera, es de connotar la inconsistente posición de algunos estados que aplican la teoría del realismo político, es decir, consideran que los nacionales de estados vecinos o de otras latitudes son amenazas a su seguridad nacional. Pero cuando idéntica teoría es aplicada a sí mismo, por considerar que presuntamente realidades de corrupción o narcotráfico se presentan, que generan flujos de capitales que eventualmente pudiesen fluctuar como liquideces a las bancas nacionales de otros estados, convirtiéndole en cómplices posibles de legitimación de capital,
se haga alarde e indignación cuando se señale que por el comportamiento de un grupo de nacionales de un Estado se puede establecer la declaratoria de una amenaza a la seguridad nacional de un Estado. Es claro que en las relaciones internacionales se presentan estados inconsistentes desde el punto de vista de la teoría de relaciones internacionales que pragmatizan. Pues algunos consideran que pragmatizar el realismo político, es decir, tener un cierto decantamiento, previsión o simplemente determinación de considerar amenaza a la seguridad nacional de sus intereses nacionales respecto a los nacionales de otro Estado, es procedente cuando aplican la teoría, pero clara y profundamente improcedente cuando tal teoría se le es aplicativa habida cuenta de presuntamente existir supuestos que dieron lugar a esta premisa. Adicionalmente, la teoría del realismo político, que atiende a la seguridad nacional habida cuenta de que otro Estado pudiese considerarse un riesgo a la estabilidad política, económica o social de un Estado, se encuentra la teoría del idealismo político, propuesta internacionalmente con base a la proposición de la paz perpetua de Immanuel Kant, según la cual se considera que los Estados, partes de la comunidad internacional, deben concertarse en la satisfacción de intereses comunes, interespecíficos, habida cuenta de no existir una autosuficiencia y de no considerarse uno respecto de otros amenaza a la seguridad nacional. Es claro que la teoría del idealismo político propuesta por Kant en la paz perpetua sirve esencialmente de premisa a los procesos de integración y de cooperación que entre Estados se presentan con la finalidad de normar preceptos de acción de la comunidad internacional. Lo importante en el ejercicio de la política exterior de un Estado, de parte de sus personeros y de parte de los ciudadanos que deben conocer de esta, es tener clara conciencia de lo que se dice y de lo que se hace. Es fundamentalmente necesario que la intelectualización, el desarrollo intelectual de quien asume o entiende una postura, se convierta en determinante para que la consistencia de las posturas en el tiempo demuestre la educación y la clara preparación para asumir roles protagónicos o roles estratégicos en los cursos de la historia. Que Dios les bendiga, muy buenos días y nos veremos en una próxima clase del derecho internacional y las relaciones internacionales desde la intelectualización como forma de entender la realidad de la comunidad internacional. Muy buenos días.